Epílogo. Se ha dicho que las democracias actuales son partidocracias y que ello no es bueno ni malo, sino una realidad actual. Consecuencia de esta nueva realidad social es la necesidad de adecuar las actuales formas democráticas a la nueva realidad de las partidocracias, al objeto de que la democracia sea real y efectiva, es decir, que la democracia sea la representación mayoritaria del pueblo. Antes de continuar, debemos recordar aquí la gran perversión de las partidocracias: no representar ni defender los intereses del pueblo, sino del partido político, es decir, los intereses de los propios políticos. Y teniendo en cuenta que la partidocracia es una realidad social asentada, hasta que los cambios sociales dispongan otra cosa, es por ello que voy a formular de forma sucinta una serie de propuestas que considero necesarias para que el pueblo controle la democracia. Lógicamente, no todas las propuestas se pueden aplicar de inmediato, pues algunas implicarían una previa reforma constitucional, pero lo importante aquí es que el lector tenga una visión de conjunto de cuál es la trayectoria que considero que se debe seguir para que la democracia sea real y efectiva. Espero que nadie diga que las propuestas no son posibles porque son anticonstitucionales, o que lo que propongo es antidemocrático por ser anticonstitucional, o que es delictivo por no respetar la Constitución. Todo cuanto digo tiene una finalidad didáctica y cualquier cambio que se realice en ese sentido deberá ejecutarse respetando la legalidad, de lo contrario no estaríamos hablando de democracia. Cuantos menos políticos, mejor. Para evitar que los partidos políticos lo controlen todo, cuantos menos políticos, mejor. Seguro que los partidos políticos dirán que ello no es cierto y lo argumentarán con todo tipo de ejemplos y explicaciones. No te dejes engañar. No voy a repetir aquí cuanto he dicho en el libro sobre este tema, pero por si alguien pone en duda la necesidad de suprimir políticos, recomiendo la lectura de dos libros que considero que son de obligada lectura para todo ciudadano trabajador español: La casta autonómica, autores Sandra Mir y Gabriel Cruz, y La casta, autor Daniel Montero. Seguro que hay más libros sobre la corrupción política española y tan interesantes como estos dos, pero con estos dos libros que he leído hasta la fecha ha sido más que suficiente. La verdad es que son dos libros muy interesantes y entretenidos, y si no fuera porque los hechos son verídicos, uno pensaría que se trata de una obra de ficción, una novela de estafadores. Y como los políticos no cambian sus hábitos, ya tengo en mis manos otro libro sobre la corrupción política en España, que pienso leer tan pronto termine de rematar esta obra. A continuación expondré algunas propuestas que permitirían reducir considerablemente el número de políticos y mejorar el funcionamiento democrático y la representación del pueblo. Ayuntamientos. En España hay un total de 8.131 ayuntamientos y hoy en día, teniendo en cuenta los medios de comunicación existentes, no tiene sentido ni razón de ser tantos ayuntamientos, que únicamente se justifican por el caciquismo reinante en la política. Todos esos ayuntamientos deberían quedar reducidos a unos 1.000 o 2.000 como máximo. Los nuevos ayuntamientos, para su formación, deberían tener en cuenta su extensión, población y características comarcales. Alcalde y concejales. En las elecciones municipales deberían existir dos tipos de papeletas: una para la elección de alcalde y otra para la elección de concejales. Alcalde. Será nombrado alcalde aquel candidato que obtenga más votos, aunque solo sea un voto más. Es lógico que ello sea así, pues en las elecciones municipales se vota la persona y no ideologías políticas. El alcalde, dependiendo de la población, podrá designar de 2 a 5 cargos de su confianza, nada más.
De esta forma se evita el control político del ayuntamiento por parte de los partidos políticos, pues serán los propios funcionarios quienes ejecuten las órdenes del alcalde. El número de cargos de confianza en relación con la población estará determinado por ley, para evitar que todos los alcaldes designen 5 cargos. Concejales. El número de concejales se deberá determinar en relación con el territorio, pero este número de concejales del nuevo ayuntamiento no podrá superar el tercio de la suma de todos los concejales de los antiguos ayuntamientos que lo integran. La forma de determinación del número de concejales vendrá establecida por ley. Los concejales tendrán únicamente una función de supervisión y control y no podrán ejercer cargo alguno en el ayuntamiento. Se podrá acordar una pequeña gratificación por asistencia al pleno y como máximo se podrán gratificar 2 plenos al mes. Para evitar abusos, esta gratificación estará determinada por ley en atención a la población y en ningún caso podrá superar cada gratificación la 1/4 parte del salario mínimo en aquellos ayuntamientos de mayor población. No se admitirá ningún otro pago pecuniario, desplazamientos, representación, etc., ni en especie, ordenadores, teléfonos, etc. Considero que a los políticos les parecerá bien este criterio, ya que, como ellos dicen, lo hacen por servicio al pueblo y sin ánimo de lucro. Funciones. Las funciones de los ayuntamientos se limitarán a una gestión técnico-administrativa, estando prohibida toda actividad ajena a su función de gestión municipal. Lo que se trata de evitar es que los alcaldes actúen como auténticos señores feudales y que se dediquen a hacer políticas ajenas a la gestión municipal. Invitar a políticos extranjeros por motivos políticos y ajenos a la gestión municipal, hacer declaraciones de persona non grata, hacer viajes a cargo del ayuntamiento, etc. Es más, estas conductas deberían estar castigadas penalmente, teniendo en cuenta que acuerdan o ejecutan acciones que no son de su competencia, no están legitimados para hacer lo que acuerdan, y eso en una autoridad como es el alcalde es muy grave. Circunscripción única. Si como demócratas decimos un ciudadano, un voto, también tenemos que decir todos los votos tienen que tener el mismo valor. Y para que se cumplan estas dos premisas de un ciudadano, un voto y que todos los votos tengan el mismo valor, es necesario establecer la circunscripción única. Y no habrá en España una democracia real y efectiva hasta que la ley electoral establezca que todos los ciudadanos son iguales, es decir, un ciudadano un voto y todos los votos el mismo valor, y ello solo se consigue mediante la circunscripción única. Además, la circunscripción única obligaría a los políticos a hacer políticas que respeten a las mayorías, el bien común y el interés general, y no, como hasta ahora, que como todos los votos no tienen el mismo valor, los políticos están más pendientes del valor del voto que del criterio mayoritario del pueblo. Elección de presidente del gobierno y diputados. En las elecciones a presidente del gobierno y diputados, si un partido político saca mayoría absoluta, será el encargado de formar gobierno. Si ningún partido político saca mayoría absoluta, los candidatos a presidente de los dos partidos políticos más votados se presentarán a una segunda vuelta y el candidato que obtenga más votos será el presidente del gobierno. Es decir, en esta segunda elección ya no se eligen diputados, sino que se elige únicamente al presidente entre los dos partidos políticos más votados. Este sistema, que puede considerarse mixto, exigiría determinar las competencias del presidente del gobierno y del Congreso para evitar que los diputados le impidan gobernar. ¿Qué se pretende con este sistema de elección de presidente? 1. Que en la elección de presidente del gobierno se imponga el criterio mayoritario del pueblo. 2. Evitar las componendas políticas de los partidos políticos para conseguir el poder. Pactos de gobierno que muchas veces son auténticos fraudes democráticos al conculcar el criterio mayoritario del pueblo, que es la base de toda democracia. 3. De esta forma, además, el presidente del gobierno, poder ejecutivo,
en muchas ocasiones no controlará al Congreso, lo que permitirá al Congreso ejercer su función de control del gobierno. Diputados. El que se establezca la circunscripción única no significa que se altere la representación de los diputados, pero la actividad de los diputados se adecuaría a las nuevas necesidades. Así, por ejemplo, asistirían al Congreso para las votaciones, señalándose a tal fin un día a la semana. De las cuestiones técnicas se encargarían las personas que designen los partidos políticos. Lo expuesto aquí es de sentido común, como lo demuestra el hecho de que muchos diputados no asisten al Congreso y los que asisten, la mayoría está ajena a lo que se debate, descansando, jugando, haciendo otras cosas, etc. También sería deseable que, para ser candidato a diputado, se exigiera el título de bachiller y haber trabajado y cotizado a la Seguridad Social durante 15 años. La finalidad de estos requisitos es impedir que acceda a diputado gente que solo sabe vivir de la política y como no conoce otro modus vivendi, hará lo que sea con tal de mantenerse en política. No tiene otra opción. Es gente que no tiene más principios que el de su propia subsistencia. Despacho oficial de los diputados en su circunscripción. Es procedente que los diputados tengan un despacho oficial en su circunscripción para que el ciudadano le pueda transmitir cualquier cuestión de interés social. Esto no significa que el diputado tenga que recibir personalmente a cada ciudadano, pero el personal del despacho le transmitirá las inquietudes ciudadanas. Senado. En esta nueva configuración de la representación ciudadana, el Senado no es necesario. Regiones. Desaparecería la denominación de autonomías y se volvería a la denominación de regiones. Cada región tendría su propio Consejo Regional. El Consejo Regional estaría formado por los diputados del Congreso designados por esa región y lo presidiría el partido político con más diputados. A igual número de diputados lo presidiría el partido político que hubiese obtenido un mayor número de votos en la región. El Consejo Regional carecería de capacidad legislativa, pero tendría capacidad normativa administrativa cuando la ley a aplicar expresamente delegue en el Consejo Regional la adecuación de la norma a los casos concretos de la región. ¿Qué se conseguiría de esta forma? Se reduciría enormemente el número de políticos y personal al servicio de los políticos, que viven a cuenta de los trabajadores. Se evitarían las discrepancias entre el gobierno central y las regiones, que tanto perjudica a la nación y el perjuicio económico que ocasiona. Los políticos no podrán echarse la culpa los unos a los otros porque todos son los mismos. El gobierno central y el Consejo Regional está formado por los mismos políticos. Y, al igual que en el Congreso, tampoco aquí es necesario que estén permanentemente reunidos. Lo harán cuando tengan que tomar acuerdos. Diputaciones. Las funciones que realizan las diputaciones pasarían al Consejo Regional. Esto significa menos cargos políticos. Al desaparecer las diputaciones. Otras cuestiones a tener en cuenta. Para evitar que los políticos lo controlen todo y, en definitiva, para que la democracia sea real y efectiva, no son suficientes las propuestas expuestas y es necesario que concurran otras circunstancias. Aquí expondremos algunas. Selección de funcionarios. La selección de los funcionarios debe hacerse siempre a nivel nacional para todo el Estado y para todas las administraciones, de forma objetiva y adecuada al trabajo a realizar. Así, por ejemplo, la selección de funcionarios administrativos para los ayuntamientos o para la policía local se haría a nivel nacional y se establecería un remanente de aprobados sin plaza para cubrir las vacantes que se produzcan. De esta forma se evitarían las componendas de los políticos locales que emplean a sus allegados y todos los ciudadanos estarían en igualdad de condiciones. El español idioma oficial en todas las administraciones públicas. Una forma que tienen los políticos para controlar a los funcionarios y, en definitiva, para controlar las instituciones del Estado, es establecer la selección de los mismos por zonas
y un método para ello es utilizar la lengua cooficial de la zona como condición. Esto es una forma caciquil de control de las instituciones del Estado, mediante la discriminación de los demás trabajadores de España, cuando existe un idioma que se habla en toda España y que es el español. Es curioso que ni los sindicatos ni los partidos políticos vean en este proceder la discriminación que ello supone para los trabajadores de toda España. Es posible que si no ven la discriminación sea porque este sistema de selección también le permite a ellos hacer la selección del personal de su zona. Pero además de la discriminación, ello entorpece el funcionamiento de las administraciones públicas al exigir traducciones en la documentación de una administración a otra. Y por si esto fuera poco, debemos tener en cuenta el costo económico que ello comporta. Quizás mucha gente piense que todo ello se hace por motivos culturales, que es lo que alegan los políticos. Pues no, me remito a lo ya dicho en el libro. Peligros que pueden conllevar los cambios. A la hora de hacer cambios institucionales hay que tener mucho cuidado con los políticos, pues son muy hábiles haciendo cambios aparentes, pero en la práctica nada de nada. A veces incluso es para peor. Por ejemplo, supongamos que los políticos proponen al pueblo suprimir el Senado con la finalidad, según ellos, de ahorrar dinero. Pues bien, si se suprime al Senado sin más y no se adecuan a la nueva realidad política otras instituciones del Estado, así la selección del presidente del gobierno y diputados, es peor el remedio que la enfermedad. Al suprimir el Senado, en principio se ahorraría dinero, pero al continuar el Congreso en los mismos términos, los partidos políticos tendrían un control total de la Cámara y no existiría una segunda Cámara, el Senado, para contener o denunciar lo que está haciendo el Congreso. Y allí, donde los políticos lo controlan todo y sin control, el dinero nunca es suficiente. Baste recordar lo dicho de las cajas de ahorros. Los cambios se deben hacer siempre que sean necesarios y solo si se hacen bien. Si las cosas se hacen mal, mejor no hacerlas. Ahorro económico. No menos importante es el ahorro económico que supondría la disminución de tanto político y toda la parafernalia que les acompaña. Como anécdota, conviene recordar que actualmente en España hay un gobierno central y 19 autonómicos, con sus respectivos parlamentos, diputaciones y más de 8.000 ayuntamientos. Pues bien, todo ello quedaría reducido a un único gobierno y no más de 2.000 ayuntamientos. Y todo el dinero que se ahorraría, que es muchísimo, se podría destinar a verdaderas necesidades de la sociedad: dependientes, jubilados, hospitales, pago de la deuda, etc. En resumen, al reducir el número de políticos, además de mejorar la calidad democrática del Estado, se ahorraría muchísimo dinero y ello a los trabajadores les da libertad y calidad de vida. Dejaríamos de ser esclavos de la democracia, es decir, de los políticos, para ejercer y disfrutar de la democracia como ciudadanos. Pepito Grillo. Con esta expresión me estoy refiriendo a la voz de nuestra conciencia, y lo que voy a hacer aquí es recordar una serie de cosas sueltas que todos sabemos, pero que conviene recordar, pues los políticos son tan hábiles que han conseguido que en temas de política y políticos sociales, muchas veces, en vez de aplicar lo que sentimos, aplicamos sus criterios porque nos han convencido de que lo que ellos dicen es lo democrático. Es muy importante que la gente no asuma como dogma de fe las ideologías de los partidos políticos ni lo que dicen los políticos, que ni es dogma de fe y muchas veces tampoco es democrático. La democracia no hace al político democrático, sino que es el político democrático quien hace democracia. Ten siempre presente que tanto las ideologías políticas como los políticos tienen que estar a tu servicio y no tú al servicio de los políticos y sus ideologías. Por encima de las ideologías políticas, el mandato que dan los ciudadanos a los políticos no es para que se enriquezcan ellos y los suyos,
sino para que gestionen bien el dinero con el que contribuyen los trabajadores a los gastos del Estado, para el bien común de la sociedad actual y futura. El dinero público es de los trabajadores, tenlo presente siempre, pues cuando los políticos se dedican a repartir dinero, no es el suyo, dinero de los políticos, como te hacen creer, sino el tuyo, dinero de los trabajadores. Es más, los políticos se creen que todo el dinero les pertenece y para muestra 2. 1. Aumentan los impuestos como si el dinero que tú ganas con tu trabajo les perteneciera a ellos. 2. Los mismos políticos que se dedican a dar dinero para todo, aunque luego no se sepa muy bien a quién, luego dicen que no hay dinero para pagar las pensiones, como si el dinero de las pensiones fuera de los políticos. El dinero de las pensiones es de los pensionistas, que han estado toda su vida trabajando y cotizando. Curiosamente, a los políticos les basta unos pocos años en la política para de por vida tener derecho al cobro de la pensión máxima, con el dinero de todos los trabajadores. En la vida, las cosas que hacemos suelen tener pros y contras. Por lo tanto, las decisiones que adoptan los políticos y repercuten en la sociedad también. Por eso, el trabajador debe pensar y reflexionar según su propia experiencia y sentido común cualquier promesa política para impedir que le engañen. Baste con recordar lo que pasó en España a partir del año 2008 y sobre todo a partir del año 2012, que a pesar de haber subido la vida a los trabajadores, les bajaron los sueldos y los nuevos contratos en términos generales son peores que antes. Y, aunque los políticos no lo digan, ello es la consecuencia de su mala gestión. Recuérdese lo dicho de la crisis del ladrillo y de las cajas de ahorros. Sin embargo, los sueldos de los políticos no han dejado de crecer para que te fíes. La riqueza de un país no reside en sus riquezas materiales, sino en una buena gestión política. Y la ideología política no hace buena la gestión. Una cosa es que no haya democracia perfecta y otra muy distinta es que se permita un déficit democrático, pues esto último, poco a poco y a lo largo del tiempo, va degradando la democracia. No se puede hablar de justicia ni democracia si no hay un castigo adecuado para el culpable. Y en definitiva, ¿qué es lo que aquí quiero decir? No apliques los principios democráticos que te han inculcado los políticos por considerar que ello es lo técnicamente democrático y socialmente correcto. La democracia eres tú, es tu criterio. Así que piensa con sentido común, reflexiona y haz caso a tu Pepito Grillo y no a los políticos. Tú, con tu voto, mandas.